Entonces, hasta ahora habíamos visto un poco estos sistemas que tienen un solo grado de libertad y tratamos de resolverles. Principalmente lo que nos piden en estos sistemas es la ecuación diferencial, nos podrían pedir en una prueba, ¿no es cierto? Queremos la ecuación diferencial y también podríamos estar buscando la frecuencia natural. Estos son datos que normalmente nos piden de este tipo de problemas. Que ya teniendo la frecuencia natural, podría uno encontrar el periodo de vibración, podría uno encontrar la respuesta del sistema, podría uno encontrar, que es la solución para la ecuación diferencial, ¿no? Podría encontrar la frecuencia en hercios o algo así. Vamos a tratar de resolver otro sistema hasta aclarar bien este tipo de ejercicios. Aquí en este sistema tenemos un resorte K que está anclado a la pared. Este resorte K se une un brazo que no tiene masa, ¿ok? O le consideramos que la masa no es tan grande comparado con la masa que se une a este extremo, ¿no? Aquí yo solamente le he exagerado un poco el tamaño de este brazo para que se vea que al momento que este sistema girará manteniéndose este ángulo de 90 grados. O sea, al momento que esta barra gire un cierto ángulo, digamos que se posiciona acá, este brazo también va a girar el mismo ángulo, así, y va a estirarse obviamente este resorte. Entonces, si aquí se produce un ángulo teta, acá también va a girar el mismo ángulo teta, ya que es una conexión rígida, pero puede pivotear en este punto. ¿Sí? Voy a borrar esto que puse en magenta. Y más bien vamos a especificar nuestro grado de libertad. Aquí se puede ver cómo este sistema puede ser descrito con un solo grado de libertad. Entonces nuestro grado de libertad podríamos definirle positivo hacia acá abajo. Ustedes definen eso. Eso no importa. Solamente indicará la dirección que consideran positiva y habría que interpretar las soluciones. También necesitaríamos datos relacionados con el tamaño de este sistema para poder solucionarle. Pues digamos que esta barra de aquí mide una longitud de A. Tiene una cierta longitud L, digamos, aunque me parece que este dato no es importante. Más importante es esta distancia desde aquí hasta acá, que vendría a ser A. Esta distancia A. También necesitamos el dato de esta distancia desde, en este caso, desde este centro de giro hasta esta masa. Esto es B. Llamémosle a esa distancia B. Entonces nos están preguntando o nos preguntan cuál es la ecuación diferencial que gobierna esto, cuál es la frecuencia natural. ¿Se entiende el problema? Espero que se entiende. Si alguien tiene alguna duda, puede encender el micrófono y aclaramos cualquier duda. El resorte está caracterizado por su rigidez, en este caso K. Entonces vamos a empezar a resolver este problema. Algo parecido debe ser a lo que están ustedes resolviendo en sus deberes, ¿no es cierto? A ver, aquí voy a pedir la ayuda de alguna persona. En primera instancia, para empezar a analizar este sistema, ¿no es cierto? Que a nosotros al mover un cierto ángulo y soltar va a empezar a vibrar y queríamos saber cómo varía ese ángulo con respecto al tiempo. Pero como siempre, cuando queremos empezar a analizar estos sistemas, nos preguntamos, ¿existe algún resorte que esté cargado? Jonathan Aro.
¿Qué dices? ¿Existe algún resorte que esté cargado antes de empezar, en estado de equilibrio, antes de empezar las vibraciones? Sí. Sí, ¿no es cierto? Este resorte está cargado. Una forma de verlo es corten el resorte y ustedes ven que esto empieza a moverse o se cae. Significa que está haciendo algún trabajo. Por lo tanto, ya sabemos que necesitamos nuestro análisis en equilibrio. Podemos hacer un diagrama del cuerpo libre de este sistema, pero en equilibrio. Entonces hagámosle por acá. Uh-huh. ¿Qué representa en el segundo soporte esa como línea ondulada, eso que está ahí? Eso. Eso te decía. Yo iba solamente a dibujar dos líneas aquí, ¿ya? Pero para que quede claro que esto es un ángulo rígido, le puse esta línea un poco más gruesa. Para que tengas claro que al girar esta masa, este ángulo es una conexión rígida y va a mantenerse este ángulo de 90 grados. Eso nada más es esta línea. Ahí, gracias. Puedes tú borrarla si quieres, pero quería hacer énfasis en esa cuestión de que esta es una conexión rígida. Pero no tienes masa, nada, ¿no? Comparada con la masa de acá, no. O sea, se trata de un problema de una masa puntual. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces hacemos el diagrama del cuerpo libre acá. Sobre este ángulo podemos hacer. ¿Y qué fuerzas tengo actuando sobre este ángulo? Ya habíamos dicho que vamos a dibujar con color rojo las fuerzas. Víctor Hugo, que me ayude. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Por ejemplo, en la parte derecha del ángulo tenemos el peso de la masa que iría hacia abajo. Ya, sería masa por gravedad. Aquí en la Eh, conexión. También se tienen dos reacciones porque es una articulación. Ya, podemos llamarle oye o podemos llamarle OX. Acá arriba, Arriba se tiene en cambio la del resorte. ¿a la izquierda o a la derecha? A ver, baja. A ver si esto baja. Se va a la izquierda. Uh-huh. ¿Y qué magnitud? Sería un K por Por un cierto un, valor, que ujú, es lo un que se ha delta. estirado este resorte, que no sabemos. Sí, es un valor que se estiró el resorte. Obviamente tiene que estar estirado para que pueda hacer esta fuerza. ¿Ok? Ya, gracias. Entonces, si yo hago sumatorio podría ser yo sumatorio de momentos con respecto al punto O, este es el punto O. Sumatorio de momentos respecto a O es igual a ¿cuánto? Es igual a cero, porque estamos en un análisis en equilibrio ahorita. Aún no empiezan las vibraciones. Y me voy preguntando, ¿esta fuerza OX realiza momento respecto a O? No. ¿La fuerza OY realiza momento respecto a O? No. ¿Masa por gravedad realiza momento respecto a O? Sí. ¿Positivo o negativo? Positivo porque está en el mismo sentido de mi grado de libertad o provoca un giro que se va en el mismo sentido de mi grado de libertad. Entonces sería masa por gravedad por qué brazo. ¿Qué distancia hay desde la masa por gravedad hasta el centro? Hay una distancia de B. Esta otra fuerza K por delta me realiza un momento, sí, positivo o negativo, negativo porque se opone o genera un giro contrario a mi grado de libertad. ¿Qué magnitud? K por delta y qué brazo A. Esto debe ser igual a cero, de donde yo puedo concluir que masa por gravedad y por B va a ser igual a K por delta y por A. Ese es un primer análisis que yo saco o una conclusión que yo saco de mi análisis en equilibrio. ¿Ah? Recién en este momento vamos a pasar al análisis dinámico.
Entonces, en el análisis dinámico lo que hacemos es deformar esta masa un cierto ángulo teta, soltamos y este sistema empieza a vibrar. Se estira hasta un máximo, vuelve al centro, vuelve a un mínimo, máximo, centro, mínimo. Empieza a oscilar. Y detengo el tiempo en un momento que mi grado de libertad sea positivo, o sea, más o menos por ahí. Y realizo mi diagrama del cuerpo libre. Voy a tratar de hacer acá mi diagrama del cuerpo libre. En el caso dinámico. Entonces, si ustedes pueden ver, para el caso dinámico, este ángulo va a estar girado a un cierto ángulo teta, ¿sí? Desde su posición de equilibrio inicial. Aquí estaba al inicio. Después de un cierto tiempo, giró un cierto ángulo, ustedes lo pueden llamar teta. Este no varía en el tiempo porque estoy deteniendo el tiempo en un momento en que mi grado de libertad es positivo. Entonces, como está detenido el tiempo, esto solo es teta. Y vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Hay también alguien que me ayude. Cristian Guevara. ¿Qué fuerzas tendría actuando sobre esta barra? Tendríamos también el peso, las El peso, reacciones, entonces, masa por gravedad. Las reacciones, ¿qué reacciones? la relación del punto O. A esto. Oye, no es la misma oye, ¿no es cierto? Podría ser otra, podríamos llamarle oye prima inclusive, que no es exactamente la misma. Y aquí OX, llamémosle prima. ¿Alguna otra fuerza? La del resorte. Eso, la de resorte hacia la izquierda. ¿Qué magnitud? Sería K por un delta también. Por un delta, pero más algo, porque acá por un delta era aquí. Ahorita que giro avanzó un poco más. ¿Cuánto vale esto? X. Yo quisiera que le expreses en términos de teta, porque fíjate que aquí se forma un ángulo recto, Ah, sí. ¿cierto? Entonces, este lado tú sabes que vale A, este ángulo sabes que vale teta. ¿Cuánto valdría este cateto? Seno de teta. A por el seno de teta, Sí. Ah, seno de teta, sí. ¿ya? Ahí están las ecuaciones, las fuerzas, perdón, en el caso dinámico. Ahora, tú mismo, vamos a hacer, en este caso, sumatorio de momentos respecto a O. Si hago sumatorio de momentos respecto a O, ¿a qué es igual? A la inercia por la aceleración. No por la Acuérdate de masa. decir momento de inercia de masa, ¿sí? Sí. Momento de inercia de masa por la aceleración angular. Que usemos Sí. ahí bien los términos. Momento de inercia de masa por la aceleración angular. Muy bien. Entonces vamos a ver cada uno. Este OX' realiza momento respecto a O. No, Ya. OY' realiza momento respecto a O. tampoco. Ya. La masa por la gravedad realiza momento respecto a O. Sí. Sí, positivo o negativo. Positivo. Positivo. Masa por gravedad. ¿Por qué brazo? ¿Qué brazo hay desde la línea de acción de masa por gravedad hasta el centro de giro O? Sería B por el seno de teta. B por esta distancia, ¿no? Acordarte que aquí voy a cambiar de color. Aquí hay un ángulo recto y esto es B, este cateto, y yo te estoy preguntando, este es la hipotenusa, perdón, yo te estoy preguntando este cateto. ¿Cuánto Ah, vale sí. este cateto? B coseno de teta. B por el coseno de teta. Ya, bien.
Ahora, ¿qué otra fuerza hace momento? Esta de acá arriba, ¿no es cierto? ¿Positivo Sí, o negativo? negativo en ese caso. Negativo menos K por delta más A por el seno de teta. ¿Y qué brazo? ¿Qué brazo hay desde esta línea de acción hasta el centro de giro? A por el seno de teta. Por el coseno de teta. A por el coseno de teta. ¿Ah? Muy bien, esto es igual. ¿Cuál es el momento de inercia de masa de este problema puntual? Vamos, ¿cuál es el momento de inercia de un problema que tenga una masa puntual que está girando alrededor de O? ¿Cuál es el momento de inercia? mr cuadrado. Era la distancia al centro de giro al cuadrado por la masa. ¿Cuánto es la distancia al centro de giro? ¿Cuál es la distancia desde la masa al centro de giro? ¿No es cierto? Entonces, B al cuadrado por la masa por teta 2 puntos. Así está. Así están las cosas hasta ahora. Vamos a ir simplificando un poco esto. Todo lo que estamos analizando aquí son las vibraciones en el caso en que los desplazamientos, estos desplazamientos angulares, sean pequeños. En el caso en que el ángulo es pequeño, el seno de teta tiende a teta, el coseno de teta tiende a 1, el coseno de teta tiende a 1, con lo que esta ecuación diferencial se simplifica de alguna manera. Si no hacen si no asumen esto, tendrían que resolver esta ecuación diferencial, que es un poco más complicada, pero tampoco mucho más complicada. Pero asumamos eso. Entonces me va quedando aquí M por G por B menos, acá rompamos el paréntesis y me queda K delta A menos K por A cuadrado teta. Esto es igual a B cuadrado por M por teta 2 puntos. ¿Ah? Pero no estén perdidos ahí. De mi análisis en equilibrio, ustedes pueden ver acá el análisis en equilibrio. ¿Sí o no que yo sé que mg por b es igual que k delta a? Entonces, este tiene el signo positivo y este el signo negativo, pueden eliminarse. Y en realidad lo único que me va quedando son estos dos términos de la ecuación diferencial. Si a este término le paso a la derecha, básicamente me queda b cuadrado m teta 2 puntos más k por a cuadrado teta es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial. Y como les había mencionado, es costumbre dejarle al teta 2 puntos solo. Entonces divido todo para b cuadrado sobre m y me queda k a cuadrado sobre b cuadrado m por teta. Esto es igual a 0. Obvio que teta está variando en el tiempo, ¿no es cierto? Esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Que era una de las preguntas de nuestro problema. ¿Cuál es la ecuación diferencial? A la final, acuérdense que esto es una variable, el ángulo varía en el tiempo, y todo esto que está aquí, que estoy encerrando en este círculo, son constantes de mi sistema. Esto solo es el resorte que le pongo, esto solo es la distancia desde el resorte al centro de giro, esta es la distancia de la masa al centro de giro, y esta es la masa que yo le pongo al sistema. O sea, todo esto es un numerito que va a estar aquí y que me va a permitir encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, si alguien me pregunta la frecuencia natural, no es más que la raíz cuadrada de esta cosa que está ahí. K por A cuadrado sobre B cuadrado M. ¿Ok? Son las dos preguntas que alguien me realizó. Si me preguntaran cuánto vale teta de t, o sea,
Me están diciendo, resuelva la ecuación diferencial. Nosotros ya sabemos. S1 por el coseno de WT más C2 por el seno de WT. Bueno, esto ya tengo. Solo me faltaría calcular C1 y C2. Si me dan un par de condiciones iniciales, como la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Profe, Sí, disculpe, ¿por qué le eliminó a masa gravedad por B menos K por delta por A? Ajá. Como habíamos mencionado antes, me ubico acá, de nuestro análisis en equilibrio. ¿Se acuerdan que iniciamos con un análisis en equilibrio? Ahí concluimos que masa por gravedad y por B tiene que ser igual a K por delta y por A. Eso sacamos haciendo nuestro análisis en equilibrio. Para que las cosas estén en equilibrio, esto tiene que darse. Entonces, sabemos que masa por G y por B, esto que está aquí, es lo mismo que este término que está acá. El uno positivo, el otro negativo. Entonces, se están eliminando. ¿Ya? Por esta conclusión que habíamos sacado acá, llegamos a eliminar esos dos términos. Por eso es que necesitamos en este problema el análisis en equilibrio. ¿Ok? Otra pregunta había por ahí. ¿Más preguntas? Hacemos otro ejercicio para seguir entendiendo cómo resolver este tipo de problemas. Y este ejercicio dice lo siguiente, les dicto. Un cilindro circular de masa M. Un cilindro circular de masa M y radio R está unido a una pared por un resorte. Aquí está el cilindro. Este está unido a una pared. Por cierto que este cilindro tiene un radio R, llamémosle R mayúsculo. ¿Ya? Este resorte obviamente tiene su característica rigidez, perdón. Dice que el cilindro puede rotar sin deslizar sobre una superficie. El cilindro puede rodar, en este caso, sin deslizar, ¿no es cierto? No va a patinar aquí sobre esta superficie. Es decir, que hay rozamiento, hay alto rozamiento de aquí. Por eso no patina. Encuentre la frecuencia natural del sistema. ¿Cuál sería la frecuencia natural del sistema? Ustedes ponen aquí un grado de libertad x de t. Pueden darse cuenta que al desplazar este sistema va a girar, va a comprimirse el resorte suelto. Esto va a seguir girando hacia acá, regresa, gira, regresa. ¿Ok? Va a empezar a oscilar alrededor de un punto de equilibrio inicial. ¿No es cierto? Va a hacerlo con cierta frecuencia. ¿Cuál es esa frecuencia? Los únicos datos que nos dan en realidad de este cilindro es su masa, ese sí nos dan, el dato. También nos dan el radio de este cilindro. Y nos preguntan en este caso cuál es la frecuencia de vibración. Vamos a empezar a resolver este problema. ingeniero, Entonces nos preguntan, sí.
¿Por qué le puso la referencia x de t hacia la derecha y no hacia la izquierda? Se puede poner para donde sea. Tú puedes decidir para donde tú quieras la referencia. Si quieres, le resolvemos con esto hacia la izquierda o a la derecha. O sea, esto simplemente es, todos nos ponemos de acuerdo que cualquier movimiento hacia la derecha es positivo, cualquier movimiento hacia la izquierda es negativo, ¿no es cierto? Y nos da una respuesta. Si tú pones al revés, te va a dar otra respuesta, pero las interpretaciones físicas a la final van a ser la misma. Por ejemplo, si tú dices que al tiempo igual, digamos que otro estudiante está por acá y él puso así, ¿no es cierto? Si los dos resuelven y los dos resuelven bien, el de acá arriba dice que al tiempo igual a 2 segundos, la posición es igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que a los 2 segundos esta esfera va a estar acá a una posición 4, ¿cierto? Este alumno que puso el grado de libertad contrario, él en cambio saca que a los 2 segundos, chuta, él dice, no, para mí me salió -4. Aparentemente está mal, porque el uno sacó 4 y el otro sacó -4. Pero las interpretaciones físicas son las mismas, ¿no es cierto? Para este alumno no está en la posición 4, sino está en la posición -4, se está por aquí. ¿Sí? Lo que sacó este alumno y lo que sacó ese alumno, si tú te das cuenta, tiene lógica. ¿Sí? A pesar que son respuestas distintas. Pero los dos interpretan la misma. Que esta rueda está a la derecha, una distancia 4. ¿Te das cuenta? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a empezar este análisis de esta ruedita. Entonces, como siempre nos preguntamos, ¿existe algún resorte que necesariamente esté cargado al momento de esto? Ya me está borrando. ¿Existe algún resorte que necesariamente esté cargado antes de empezar yo el movimiento? La respuesta es no, porque no necesita estar cargado este resorte antes de yo empezar el movimiento. Si ustedes cortan, no pasa nada. Entonces no necesito un análisis estático. Y vamos directamente al análisis dinámico. En el análisis dinámico yo deformo este cilindro una cierta cantidad y empieza a oscilar. Empieza a irse a la derecha, irse a la izquierda. Y detengo el tiempo en un momento que mi grado de libertad sea positivo. Entonces más o menos le detengo el tiempo cuando esta esfera está por aquí. ¿Qué fuerzas tengo que actúen ahí? Ronnie Quilumba. Sí, profe, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Está oscilando esto, ¿no es cierto? Está yéndose hacia la derecha y hacia la izquierda. Estamos haciendo el análisis dinámico. Entonces detengo el tiempo en un momento que mi grado de libertad, o sea, mi X es positivo.
Y vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre sobre esta rueda. ¿Qué cargas o qué fuerzas tengo sobre esta rueda? Listo, está el peso de la rueda. El peso de la rueda, en este caso va a ser masa por gravedad. ¿Cuál Y otro? una fuerza normal. Tiene que haber una fuerza normal, pues, de reacción, que si no esto se va al suelo. ¿Qué más? La fuerza del elástico, del resorte, La fuerza del resorte, izquierda o derecha. hacia la derecha. Así dices tú. A ver. No, hacia la izquierda, perdón, porque es la reacción. Hacia la izquierda, porque cuando esta rueda está en la posición derecha, el resorte está aplastado, está comprimido. Claro. Entonces él quiere hacerse más grande. ¿Qué magnitud? K por, no sé, un X. Es X, ¿no es cierto? El X es nuestro grado de libertad. Lo que se mueva hacia la derecha es la medida del X. Entonces X. ¿Alguna otra fuerza está faltando? No. Ya. Tal vez hay una fuerza de rozamiento. ¿Cómo era Ah, la interacción entre el suelo y la rueda? no desliza. No deslizaba, ¿no es cierto? Entonces hay rozamiento. Cierto, cierto. Sí. Aquí hay un punto de contacto entre la rueda y el piso. No nos dice que está patinando esto, así que hay rozamiento. Entonces vamos a dibujarle la fuerza de rozamiento. Aquí. ¿Para dónde estará? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda. Verás, aquí puedes analizarle de la siguiente forma. Si esta cosa estuviera girando con respecto al suelo, como lo está haciendo cuando se va a la derecha, tú pudieras hacer zoom aquí y patinara un poquito, es como la rueda de un carro, y patinara un poquito, ¿sí o no que ustedes verían polvo que sale así, disparado? Ujú. ¿Ya? Quiere decir que la rueda está ejerciendo una fuerza hacia la derecha, por eso está yéndose el polvo hacia allá, pues. Entonces, la fuerza en cambio que hace el suelo hacia la rueda, esa es en cambio en este sentido, hacia la derecha. La rueda sobre el polvo hacia la izquierda, por eso está saltando, pero el suelo sobre la rueda es hacia la derecha. Esta sería la fuerza de rozamiento. Esta sería la dirección. ¿Sí? A pesar de la Listo, analogía del listo. polvito que puse yo aquí, no está bien porque no patina, ¿cierto? No patina. Así que le dejamos sin el polvito ahí y simplemente le ponemos la fuerza de rozamiento. Ahí está completo el diagrama del cuerpo libre en este caso. Tú mismo, sumatorio de... ¿Qué tenemos que hacer aquí? De fuerzas, ¿no es cierto? Sí. Sumatorio de fuerzas en... Si quieres le das sumatorio de fuerzas en Y, pero ahí simplemente N se va a anular con MG y no pasa nada. Aquí lo interesante es hacer sumatorio de fuerzas en X, es igual a... Masa ¿A qué es por igual? aceleración. Eso, masa por aceleración. Entonces, en X, la primera fuerza es esta, K por X. ¿Ya? Negativa, está contrario a nuestro grado de libertad. K por X más la fuerza de rozamiento es igual a M por X dos puntos. Entonces la ecuación diferencial que tenemos que resolver es esta, mira, MX dos puntos más KX es igual a la fuerza de rozamiento. Algo así es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. Estas son constantes, ¿no es cierto? La masa que me dieron. El K es el resorte. Fuerza de rozamiento, ¿cómo saco esta fuerza de rozamiento? ¿Tengo de dato eso? No me dieron ese dato. ¿Tengo alguna forma de encontrar esa fuerza de rozamiento? Con la normal. Con la normal podría ser. Verás que aquí está, no es
No es un cubo que está deslizando, ¿no es cierto? Con rozamiento está girando. Más bien podríamos usar, tenemos disponible otras ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, podríamos intentar sumatorio de momentos con respecto al centro, con respecto a O. ¿Sí? Eso vamos a intentar. Intentemos sumatorio de momentos con respecto a O, que es otra ecuación de equilibrio que tengo disponible, para tratar de encontrar el f de R como función de otras cosas en este sistema. Entonces, sumatorio de momentos respecto a O, ¿a qué es igual? Tú mismo. A la inercia de masa. Al momento de inercia de masa por la aceleración angular. la aceleración angular. ¿Sí? O sea, la aceleración angular, ¿qué es? La aceleración angular con la que está girando esto, ¿cierto? Este está girando gira un cierto ángulo. Obviamente que este ángulo tendría una velocidad y también obviamente tendría una aceleración. ¿Sí? Ok, tratemos de resolver esto. Sumatorio de momentos. Esta fuerza N realiza momento respecto a O. No, No. K por X realiza momento respecto a O. no, No. M por G realiza momento respecto a O. tampoco. Tampoco. Fuerza de rozamiento realiza momento respecto a O. Sí. Sí. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque va a generar un giro que se opone al ángulo. Entonces, menos fuerza de rozamiento por... ¿Qué distancia hay desde la línea de acción de la fuerza de rozamiento al centro de giro? R. R. Esto es igual al I sub 0. A ver, aquí vamos a pensar un poco. ¿Cuál es el momento de inercia de masa de un disco que gira alrededor de su centro? Habíamos dicho que nosotros no podemos consultar en una tabla eso. Y tenemos que hacer una integral. ¿Okay? Para sacar el momento de inercia de masa, tenemos que hacer una integral. Pues ya vamos a hacer esa integral. Por el momento confíen en mí que el momento de inercia de masa de un disco que gira con respecto a su centro es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Este es el momento de inercia de masa. Ya le vamos a deducir después a esto. Solamente no les deduzco ahorita para no complicar el problema. Entonces, esto es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por teta 2 puntos. ¿Ya ven? ¿Ya? De aquí, como que de esta ecuación ya voy a sacar la fuerza de rozamiento. Porque podría yo despejarle a la fuerza de rozamiento. Voy a tener en función de R. ¿Ah? También me va a quedar en función de teta 2 puntos. Aquí está algo raro. Teta 2 puntos, y de ahí cuando le reemplace acá, me va a quedar en función de X 2 puntos y la fuerza de rozamiento en función de teta 2 puntos. Ahí va a haber dos variables. ¿Sí ven? Va a haber la X 2 puntos y la teta 2 puntos. ¿No habrá alguna forma de relacionar el teta con el X? Entonces ustedes hacen aquí un pequeño zoom. Aquí hay un ángulo que gira, un teta. ¿No hay una relación entre el X y el teta? Esa relación entre el X y el teta, si ustedes se dan cuenta, es la siguiente. Si ustedes piensan en este ángulo. Ese es un arco. El X es un arco. ¿No es cierto? Pues, ¿cómo calculábamos el arco? El arco no era más que el radio por el ángulo que gira. Esa es la relación que hay entre el teta que gira y el X que se desplaza. Si gira un cierto teta, se desplaza un cierto X. ¿Cuál es esa relación entre el X que gira y el ángulo, el ángulo que gira y el X que se desplaza? Igual, acuérdense que aquí estamos hablando de
desplazamientos pequeños y ángulos pequeños. Si es que hacemos esa asunción de que el ángulo es pequeño y los desplazamientos son pequeños, yo puedo plantear esta relación. El X es lo mismo que R teta. El arco es lo mismo que el radio por el ángulo. Este me va a servir para expresar esta ecuación. En lugar de que esté expresada con teta 2 puntos, más bien quiero expresar con X 2 puntos, para que no se me complique mi ecuación diferencial. Si ustedes derivan esta ecuación de aquí, les quedaría que el X punto es igual al R por el teta punto, o el X 2 puntos es igual al R por el teta 2 puntos. ¿Sí? Entonces ya tengo una manera de expresar el teta 2 puntos en lugar de en función de teta 2 puntos aquí, en función de X 2 puntos. Entonces me va quedando de la siguiente forma. Me queda menos fuerza de rozamiento por el R. Esto es igual al 1 medio de MR cuadrado. Y en lugar de escribir teta 2 puntos, X 2 puntos sobre R. ¿Sí? Usando esta formulita que está aquí. Ahí ya se me arreglan las cosas porque cuando yo logre despejar mi f de r, me va a quedar en función de todas estas cosas son constantes y x 2 puntos. Entonces le voy a poder poner acá. Hagamos eso. Despejémosle el f de r. Primero aquí podemos simplificar algunas cosas. Esta r se va con esta r. Esta r está multiplicando al pasar a este lado de acá. También se va a simplificar con esta r. Por lo que despejando mi fuerza de rozamiento me queda menos 1 medio de m por x 2 puntos aparentemente. Ahora me viendo si está bien. Esto le vamos a poner en nuestra ecuación donde no conocíamos el f. Por lo tanto voy a cambiar a color azul. Y esta ecuación de acá arriba con ese reemplazo me va quedando m por x 2 puntos más k por x igual el f de r, y ahora ya le pongo esto de aquí. Menos 1 medio de mx 2 puntos. Esta ecuación diferencial ya se va arreglando. Como arreglo esto, paso este término al otro lado y me queda m por x 2 puntos más 1 medio de m por x 2 puntos más k por x es igual a 0. Estos dos términos podría sumar. Aquí es 2 medios más 1 medio, me queda 3 medios de m por x 2 puntos más k por x es igual a 0. Y es costumbre dejarle al término con la segunda derivada solo. Entonces x 2 puntos más 2k sobre 3m por x, este es igual a 0. Esta en realidad es la ecuación diferencial que gobierna a este sistema de una masa conectada con resorte, cuyo grado de libertad es aquí la x de t. ¿Sí? Obvio que esta t varía en el tiempo, esta t varía en el tiempo y hay que resolver esta ecuación diferencial. Pero la frecuencia natural de este sistema es raíz cuadrada de 2k sobre 3m, donde k es la rigidez del resorte y m es la masa del disco. ¿Alguna pregunta ahí? Con eso concluye la solución de este ejercicio, pero quedaba pendiente algo que yo no les he demostrado todavía, que usamos este I sub 0 de un disco que gira alrededor del centro como 1 medio de m r al cuadrado. Todavía nos faltaba. Lo usamos y necesitaríamos demostrarle que en realidad es así. Pues hagámonos un espacio aquí para demostrar eso. Tengo un disco
de un cierto espesor, ¿no es cierto? Por eso es un disco, un cierto espesor, E, de una cierta masa, que es el dato. También otro dato es el radio. Nos dieron esos datos, el radio. El espesor no nos dieron de dato, por cierto. Solamente nos dieron el radio y la masa, que gira alrededor del punto O. Y la pregunta es, ¿cuál es el I sub 0? De hecho, en el problema usamos a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, esto sería lo que yo tengo por demostrar. Quiero demostrar en realidad eso. Vamos a hacer esto, a demostrar esto. Yo les había usado en el problema anterior. ¿Cómo se encuentra el momento de inercia de masa? El momento de inercia de masa no se encuentra en libros y hay que hacer la integral. Entonces, la integral que tenemos que resolver en este caso es la integral de un diferencial de masa por la distancia al centro de giro. Esta es la integral que tenemos que resolver para encontrar el I sub 0, si es que se acuerdan. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de tomar aquí un pequeño diferencial e integrarle. Entonces, si ustedes toman un diferencial, primero, ¿qué sistema de coordenadas? Uno va a posicionar un sistema de coordenadas aquí. Uno va a posicionar un sistema de coordenadas en donde gira, pues. Aquí voy a posicionar un sistema de coordenadas. ¿Cuál sistema de coordenadas se me ajusta a la forma que tengo aquí? Un sistema de coordenadas cartesianas, polares. Porque voy a tomar un pequeño diferencial aquí, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, un sistema de coordenadas polares sería el ideal para un pequeño diferencial que esté aquí. Un pequeño cubo. Estoy dibujando tan bien. Vamos a ver, hacerlo mejor. Voy a exagerar ahí un poco. Un pequeño cubo. El sistema de coordenadas polares se ajusta. Donde yo tenga un pequeño ángulo θ. Y la distancia desde este diferencial hasta el centro, ¿cómo se llama? Se llama R. Es este R que está aquí. La distancia desde mi diferencial hasta el centro de giro. Ese es R. Entonces, ¿cómo voy haciendo esta integral? Este diferencial que yo dibujé aquí, en realidad no es un diferencial de masa, es un diferencial de volumen el que yo dibujé. Se forma con, es un cubo pequeño. Uno de los lados es el de R. Otro de los lados de este cubo pequeño, ¿cuál es? Díganme. Ustedes ya han hecho esto antes. B. E. Perfecto. Otro de los lados es E, que es el espesor. Y otro de los lados. Este lado de aquí. ¿Cuánto vale ese lado de ahí? ¿Sí o no que vale R de phi? R por D de teta, perdón. R de teta. Sí, porque es el arco que se forma al R girar un pequeño diferencial de teta. ¿Sí? El arco es igual al radio por el ángulo. Ahí tenemos nuestro diferencial de volumen. Nuestro diferencial de volumen. Si quieren es E por R por dr de teta. Ese le vamos a poner aquí. Ojo, pero aquí no me piden el diferencial de volumen. Me están pidiendo el diferencial de masa. ¿Cómo relaciono la masa con el volumen?
si tuviera, por ejemplo, la densidad. La densidad es la relación entre la masa sobre el volumen. O sea, en otras palabras, el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Entonces, esta es la que voy a utilizar. ¿Sí? En definitiva, este integral me va quedando de la siguiente forma. R por, en lugar del diferencial de masa le pongo densidad, a pesar que no tengo todavía la densidad, pero sí podría después encontrarle de alguna forma, porque tengo la masa y tengo la forma de esto, ¿no es cierto? Entonces, como tengo el dato de la masa, la densidad no me preocupa mucho que está ahí. Sí se podría encontrar. Densidad por el dB. ¿Ya? O sea, la integral de R por la densidad por el dB, acá tengo, es espesor por radio. Profe, una consulta, no es de R cuadrado. R por D teta. ¿Dónde? Al inicio de la integral. La integral no era radio cuadrado por diferencial de masa. Ah, cierto. La integral de la distancia al cuadrado por el diferencial de masa. Gracias. Entonces le ponemos aquí lo que tú dices. Perfecto. La integral es la integral de la distancia al cuadrado por el diferencial de masa. Perfecto. Si no, no me hubiera salido esta demostración que quiero yo hacer. ¿Ok? ¿Qué más? Así estarán atentos para que no vean, para que vean algún problema que puede tener la solución. Ahora vamos a hacer esta integral. Algunas cosas pueden salir fuera de la integral. Por ejemplo, la densidad puede salir fuera de la integral porque estoy integrando alrededor de todo esto. ¿Es la densidad la misma aquí, 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 aquí? ¿Es la densidad la misma? Sí, entonces es una constante. Esto puede salir fuera de la integral. Pues me va quedando así, mira. Densidad por... ¿Qué más puede salir afuera? El espesor es el mismo espesor aquí, 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 en cualquier lado del cuerpo. Sí, es una constante que puede salir fuera de la integral. El R, que es la distancia desde mi diferencial que yo tome de masa al centro de giro. ¿Es el mismo aquí, 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 cerca al centro? ¿Es el mismo? No, no es cierto. No puede salir el R fuera de la integral. Entonces se queda ahí. Me va quedando integral. Con este R de acá me queda de R al cubo. Por el diferencial de R y por el diferencial de teta. Si ustedes se dan cuenta, ha sido una integral de superficie. Esta es la integral que tenemos que hacer. Vamos a esta integral. Vamos haciendo. Densidad por espesor por la integral. Vamos a integrar con respecto a R y con respecto al teta. Entonces, el R va a ir desde 0 hasta R mayúscula. Y la integral de teta va a ir de 0 a 2pi, pues. Que el círculo ocupa de 0 a 2pi. De R al cubo por dr de teta. Integremos primero respecto a R. Me va quedando densidad por E por... Integrando con respecto a R, entonces me queda todavía la integral de 0 a 2pi. Esto ya debe haberle puesto aquí primero. Bueno, espero no se confundan. La integral de R al cubo sería R a la cuarta sobre 4. Cuando varía desde R hasta 0. Y todavía tengo pendiente integral con respecto a teta. La integral por el espesor, por la integral de 0 a 2pi. ¿Cuánto queda esta evaluando estos límites? Me queda R a la cuarta sobre 4 menos 0. De teta. Me falta integrar ya solamente con respecto a teta.
Y si yo integro con respecto a teta, me va quedando densidad por E por... De hecho, esto puede salir afuera, porque es una constante. Por 2pi, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces ya tengo el I sub 0. Para el caso de que me den un disco de un cierto espesor E, una cierta masa M y un cierto radio R. Ya tengo, aquí está el I sub 0. Sin embargo, lo he expresado en términos de densidad. Y la densidad no es un dato que me dieron al inicio, ¿cierto? Entonces, pero sí me dieron la masa. Entonces, más bien, en lugar de expresarle como densidad, le pongámosle masa sobre volumen. ¿Cuál es el volumen de esta cosa? El volumen de eso es pi por el radio al cuadrado y por el espesor. Ese es el volumen. Por E, por R a la cuarta, sobre 4 por 2pi. Ustedes pueden ver cómo podría yo simplificar de aquí la E. O sea, el I sub 0 no depende del espesor. Inge, Pues, una pregunta. El pi radio al cuadrado es por el área y con el espesor se hace volumen, ¿verdad? claro, Ya, estoy gracias. sacando todo esto que está aquí en el círculo es el volumen de este disco. Masa sobre volumen, es lo mismo que densidad. ¿Sí? Todo lo que estoy aquí encerrando en este círculo verde es todo lo que está aquí en el círculo verde. El resto que estoy aquí encerrando en este cuadrado color naranja es lo que sigo manteniendo en este recuadro color naranja. ¿Ya? Simplificando un poco, estoy simplificando las cosas, me queda que el I sub 0 a qué es igual. Se simplificó, el pi se fue con el pi. ¿Qué más fue? El E se fue con el E. Este 2 de aquí se fue con este, me queda un 2. Este R al cuadrado se va con este a la cuarta y me queda solo al cuadrado. En definitiva me queda un medio, ¿no es cierto?, de masa por R al cuadrado. Lo que quería demostrar. Esto era lo que yo quería demostrar que usé en el problema anterior. Es el momento de inercia de masa de un disco que gira alrededor del centro. Si en algún problema futuro ustedes tienen un disco que gira en otro punto, entonces tienen que poner su sistema de coordenadas en otro punto y hacer la integral de otra manera. Y va a ser otro momento de inercia de masa. ¿Alguna pregunta de cómo procedimos? Para que, Consulta, profe. claro, ¿Por qué nos tocó hacer el análisis para la fuerza de rozamiento de esa manera y no como el compañero dijo al inicio que se podía sacar con la normal? con la normal, a ver, no me acuerdo cómo era que dijo. Aquí fíjate que la fuerza de rozamiento depende de la aceleración, ¿no? Eso al final sacamos. Tú, por ejemplo, cuando tienes una masa sobre una superficie y esta masa se está moviendo, ¿sí?, a Sí. una velocidad constante, a un X punto constante.
¿Sí o no que la fuerza de rozamiento se mantiene constante? Sí. Y es proporcional, es directamente proporcional a la normal, Ujú. ¿no es cierto? Sí. Eso no pasa aquí. Aquí tú no tienes una masa que se esté moviendo con una velocidad constante. Aquí la velocidad a veces es cero, a veces la velocidad es máxima, a veces la velocidad es mínima. O sea, la velocidad con la que se está moviendo esta cosa está variando, varía en el tiempo. De hecho, va a ser algo así. No tienes un Pero, fenómeno como este fenómeno de acá, donde la velocidad, la gráfica de aquí es una constante nada más. Entonces la pero, fuerza de rozamiento es constante. o sea, Acá no, varía la velocidad por lo que se va deteniendo por el resorte, ¿verdad? claro. Cuando Pero, va hacia acá, hacia este extremo, el resorte está quieto, eh, el resorte está cargado, perdón, nuestra masa está quieta. Cuando regresa y pasa por el centro, el resorte está descargado y la masa más bien está con alta velocidad. Entonces la fuerza de rozamiento está variando. A veces tengo poquito rozamiento, a veces tengo alto rozamiento. De hecho, el rozamiento depende de la aceleración. Y la aceleración también cambia de cero a máximo, mínimo. Entonces, a veces tengo una alta rozamiento, a veces no tengo rozamiento. Cuando este valga cero, mi rozamiento será cero. No es comparable con esto que tú quieres hacer acá, ¿no es cierto? claro, y si en ese ejercicio que estás señalando, una masa así cuadrada estuviera conectada a un resorte, ahí igual sería diferente la fuerza de rozamiento. Obviamente. Si aquí le conectas un resorte, entonces la fuerza de rozamiento que tienes tú aquí entre la superficie y esta masa, a veces va a ser una, a veces va a ser otra, a veces va a ser mínima, a veces va a ser máxima. Igual se debería hacer con sumatorio de momentos, ¿verdad? Para encontrar. Sí, 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 podrías plantear tus ecuaciones de equilibrio de Newton, ¿cierto? Sumatorio de fuerzas más que todo te va a ayudar aquí. Las ecuaciones de Ya, equilibrio para encontrar. ya, Sí. gracias. Bien. Sí. Profe, una pregunta. Ujú. El cilindro se está moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si es que ese cilindro no rueda, solo se deslizaría? ¿La fuerza de rozamiento sería hacia la derecha mismo? ¿O Si el cilindro no rueda, o sea que está patinando aquí, exacto, solo se va a pongamos, deslizar sin rodar? pongamos como que aquí tenemos una superficie bien lisa, ¿no es cierto? Y le puse mantequilla, aceite aquí, y esta cosa va a estar girando, ¿no es cierto? ¿Qué fuerza de rozamiento tienes ahí? Cero. Ajá, no hay. ¿Cierto? Ya, profe, ¿Ya? gracias. De hecho, ni siquiera habría vibración, porque está girando nada más. Y el resorte ni tiene el chance de aplastarse. ¿Ya? Ya están filosofando demasiado, creo. De todas maneras, está bien. Ahí contestamos algunas preguntas. Pero siempre es bueno mm, ir atacando estos problemas uno por uno. Entonces, por el día de hoy atacamos ese pequeño problema. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, Pregunta. pero yo digo que sí, el cilindro se está moviendo hacia la derecha mismo. O sea, no que está patinando, solo se está moviendo, pero sin rodar, sino está como que rasgándose en el piso, sin Ah, rodar. sí se puede. Sí se puede. Esa es mi pregunta. El rozamiento sería hacia el lado contrario, ¿verdad? No, pues tú dices que no hay rozamiento. ¿Sí? No, Si no no. hay rozamiento, no hay rozamiento. Yo digo que se mueve hacia la derecha, pero sin rodar, sino solo deslizándose. Solo deslizando. O sea, si quieres que exista un rozamiento, aquí le ponemos un poco Exacto. rugoso. Y alguien le empuja a este, Pero esta vez ya a no este rueda. cilindro y se está moviendo hacia acá, ¿no es cierto? Entonces analicemos ahí. La fuerza que le hace la rueda hacia hacia el piso, le estás empujando hacia la derecha, ¿no es cierto?
Por lo tanto, el piso de la rueda hacia la izquierda. Ya, profe, muchas gracias. Sería contrario. En ese caso, en el que sí tenga algún rozamiento. Y este patinado. Pero Inge, o sea, la pregunta que dice mi compañero dice que o sea, deslizar hacia la derecha, pero eso ya sería una vibración forzada porque tiene una fuerza externa. Habría que analizar quién le está haciendo esa fuerza. O sea, la pregunta que están haciendo acá los compañeros es, ¿qué pasaría si yo tengo una masa, ¿no? Tengo una superficie y tengo aquí un pequeño superficie y un rozamiento y no está girando esta cosa? Inclusive para forzarle a que no gire, a veces podría ser más fácil ponerle un cuadrado, ¿no es cierto? Los cuadrados de ahí no giran y les van a ver ustedes más fácil. Profe, y en el caso ¿Puedo de... tener este problema? Espérame un ratito, contestemos esto. ¿Puedo tener este problema? Sí, ¿no es cierto? Yo puedo en mi casa coger una pequeña caja, conecto un resorte, le pongo aquí sobre la superficie en mi casa y le deformo un cierto valor, suelto, y esta cosa, no, que empieza a oscilar así, si es que he deformado lo suficientemente y el resorte puede superar esta fuerza de rozamiento que hay ahí. Porque si es que pongo un resorte chiquitito, pongo un resorte muy chiquitito, capaz que no puede este resorte superar la fuerza de rozamiento, y a lo que yo le mueva de su posición de equilibrio, le muevo un poquito más acá a la derecha, ni siquiera este resorte, como es tan pequeñito, ni siquiera puede mover, ¿no? Digamos que tengo un buen resorte ahí, y este resorte sí le puede mover. Ustedes pueden ver cómo aquí, este rozamiento, sí o no, que es una manera de extraer energía del sistema, porque hay un rozamiento, ¿sí o no? Ustedes pueden ver que inclusive podría calentarse esta superficie. Ya se trata de un sistema no conservativo, ¿cierto? Porque se extrae energía del sistema. De hecho, las vibraciones que se generen, algún momento van a ir bajando, porque se está extrayendo energía del sistema, se está amortiguando de alguna manera. Esto se llama un amortiguador histérico. Entonces se están adelantando ustedes al capítulo de amortiguamiento. En algún momento se va a detener, de hecho, y va a detener. Entonces ya vamos a resolver problemas con amortiguamiento histérico, como este de aquí. Entonces se están adelantando y van a estar confundidos ahí de estos conceptos porque aún no los hemos revisado. Aún no hemos revisado conceptos de amortiguamiento. Ya vamos a llegar a eso y va a quedar un poco más claro. ¿Okay? Entonces ahorita queda un poco oscuro este tema, pero ya vamos a llegar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, descansemos unos 5 minutos antes de continuar. Son 8:18, unos 5 minutos. 8:25 sigamos ya. Van a tomar un poquito de agua. Suerte.
Continuemos, por favor. Tratemos de resolver. Veamos si podemos resolver un problema corto. Digamos que tenemos una placa cuadrada. Más o menos, sí. Una placa cuadrada que está colgando desde la parte media de su lado superior. Pues aquí tengo un pasador. Esta placa tiene un lado 2B, llamémosle. Vamos a darle cualquier nombre. Dejémosle 2B. Y este lado también 2B. Es una placa cuadrada. Ustedes pueden ver cómo, si el centro de gravedad de esta placa está por aquí, y yo le giro un cierto ángulo θ, este ángulo θ va a empezar a oscilar alrededor del centro, ¿cierto? Y quisiera ver cómo varía este ángulo θ conforme el tiempo pasa, para pequeñas deformaciones como siempre. Y podríamos ahí estar interesados, por ejemplo, en cuál es la frecuencia de oscilación. Entonces, es un problema de vibraciones otra vez. Y nos preguntamos, igual que en todos los problemas de vibraciones, ¿tengo algún resorte que pueda almacenar energía antes de que yo empiece las vibraciones que necesariamente tenga que estar cargado? Y la respuesta es no, ¿cierto? Por lo tanto, puedo pasar directamente a un análisis dinámico. En el análisis dinámico lo que hago es, está oscilando, detengo el tiempo en un momento en que mi grado de libertad sea positivo, o sea, por ahí, y realizo mi diagrama del cuerpo libre sobre este cuadrado. Este cuadrado va a estar más o menos por ahí. Sigue sujeto en este punto. Su centro de gravedad, lo que antes, centro de gravedad posiblemente estaba ubicado en esta línea vertical. Ahora su centro de gravedad está en un ángulo θ. Un cierto ángulo θ. Y ahí realizo mi diagrama del cuerpo libre. Jonathan Aro, ¿cuáles serían las fuerzas que tenemos sobre este cuerpo? Sería el peso. El peso, que si es una placa uniforme estaría en el centro de gravedad, aquí. Masa por gravedad. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Otras cargas. Las reacciones del... Reacciones. Llamémosle OY. Y otra OX, no sabemos las direcciones, pongámosles así. ¿Alguna otra? No. Ya no tenemos más. Ok, tú mismo. Sumatorio de momentos. Vamos a hacer sumatorio de momentos, vista que tenemos este ángulo. Con respecto al centro de giro O. Listo.
¿A qué es igual el sumatorio de momentos con respecto a O? ¿Cómo es? Momento de masa. ¿Cómo dijiste? El momento de masa. A ver, pero di bien, momento Momento de inercia de de masa. inercia de masa Masa. por el teta 2 puntos. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el momento de inercia de masa de una placa cuadrada del lado 2B que gira alrededor de la parte media de su lado superior? ¿Puedo ver en una tabla? No. Tengo que hacer la integral. ¿Sí? Confíen por un momento que es 5 tercios de mb cuadrado. Esto nos va a tocar así mismo hacer la integral como en el anterior caso. Y va a ser bastante extenso. A veces puede ser inclusive más extenso que el mismo problema. Por eso yo les hago eso después. Entonces, por demostrar eso, vamos más bien a continuar con nuestra deducción para que este problema de encontrar el momento de inercia de masa no nos estorbe. Primera fuerza, esta OY realiza momento respecto a O. No. OX realiza momento respecto a O. No. Masa por gravedad realiza momento respecto a O. Sí. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque va a generar un movimiento que cierre mi ángulo. ¿Cuál es el brazo o la distancia desde mi línea de acción hasta la línea que pasa por O? ¿Cuál es esta distancia? Sería B por el seno de teta. B por el seno de teta. Sí, ¿no es cierto? Porque aquí se forma un triángulo rectángulo cuyo un ángulo es teta y cuya hipotenusa es B, porque el lado es 2B. Entonces está bien lo que vos dices. Esto es igual a 5 tercios de m b cuadrado teta 2 puntos. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial que para el caso de pequeñas vibraciones o pequeños ángulos, más bien dicho, este seno de teta puede tender a teta, con lo que me va quedando menos masa por gravedad por B por teta es igual a 5 tercios de mb cuadrado teta 2 puntos. ¿Qué puedo simplificar aquí? Un m se va de cada uno de los términos. Este término negativo le puedo pasar al otro lado. Me va quedando 5 tercios. A un b también podría simplificar. 5 tercios de b teta 2 puntos más g por teta igual a 0. Y es costumbre dejarle al término de la segunda derivada solo, por lo que me va quedando más. Lo multiplico por 3g y divido para 5b teta igual a 0. Obviamente que esto depende del tiempo y esto depende del tiempo. Y esta es la ecuación diferencial a resolver. Es decir, que la frecuencia natural que me pedían es la raíz cuadrada de 3g sobre 5b. Esa sería la forma en la que resolvemos este problema. Y ya podríamos encontrar el periodo, ¿no es cierto? El periodo parece que era igual a 2pi sobre W. Si saco el W, ya tengo el periodo. Es decir, cuánto tiempo tarda esto en completar un ciclo de oscilaciones. ¿Alguna pregunta de este problema? O de cualquier cosa de la clase. Nos quedaría pendiente hacer esta integral. Todavía tenemos tiempo, así que creo que sí podríamos hacer esa integral lo más rápido posible. Nos queda pendiente en encontrar para una placa del lado 2B
Esta es una placa de espesor constante, ¿no es cierto? Entonces, aquí también podríamos poner un espesor, que luego van a ver que no influye en la respuesta final. Esta placa está girando alrededor del punto medio de la parte superior. ¿Cuál es el I sub 0? A ver si nos sale el mismo que sacamos antes, que era 5/3 de mb al cuadrado. Igual que antes posicionamos un sistema de coordenadas. ¿Qué sistema de coordenadas nos servirá aquí? Será un polar. Un cartesiano mejor, ¿no es cierto? X y Y, ¿qué les parece este sistema de coordenadas de X y Y? Por la forma que tiene esto. Y obviamente para encontrar el I sub 0, yo lo que necesito es hallar la integral, o el I sub 0, igual a la integral de la distancia al centro de giro de un pequeño diferencial de masa que yo seleccione aquí. ¿Sí? Pues aquí estoy seleccionando un pequeño diferencial. Este pequeñito diferencial que yo estoy dibujando aquí, de hecho estoy dibujando un diferencial de volumen. Este pequeño diferencial de volumen, ¿qué lados tiene este cubo? Este lado de aquí es un D de Y, ¿no es cierto? Este otro lado de acá, un dx. Y el otro lado, el espesor, que es constante. Entonces ya tengo mi pequeño diferencial de volumen. Pero aquí en la función lo que yo necesito más bien es del diferencial de masa, pero el diferencial de volumen se relaciona con el diferencial de masa únicamente con la densidad. O sea, si ustedes quieren el diferencial de masa, es densidad por el diferencial de volumen. dy por dx por e. Entonces, ese le voy a poner ahí para seguir haciendo la integral. A ver, me queda I sub 0 es igual a la integral de r cuadrado por la densidad por este espesor, pongámosle acá al frente, por dx por dy. Esa es la integral que tengo que hacer. Por cierto que ha sido una integral de superficie, porque ustedes ven los dos diferenciales aquí, de x y de y. Vamos a ver qué puede salir fuera de la integral. ¿Hay alguna persona que me vaya ayudando? Erika Pachacama. La densidad es la misma en todo nuestro espacio de control. Entonces sale. El espesor es del mismo aquí, 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 en todos estos. Sí, entonces es constante y sale. El R, ¿qué es el R? El R es la distancia desde el centro de giro hasta mi diferencial de masa. Si yo tengo otros diferenciales de masa, ¿cambia el R? Por ejemplo, si en lugar de coger ahí el diferencial de masa, lo hubiera cogido por acá. Este es un punto, ¿no? ¿El R cambia? Sí. Sí, por lo tanto no puede salir fuera de la integral. ¿Ok? Entonces se queda el R al cuadrado ahí. Dx dy. Si quieren ustedes aquí ya podemos abrir esta integral de superficie y dejarle para distintos límites con respecto a x y con respecto a y. Tú mismo. ¿Entre qué límites tengo que integrar esta cosa en x? ¿En qué límites integro x? O sea, este cuerpo que está aquí, ¿entre qué límites está? Porque mi sistema de coordenadas cartesiano se va hacia el infinito, hacia arriba, hacia todo lado. ¿Cuáles son los límites en donde está ubicado este cuerpo? En x. En 2b, 0 y 2b. O Primero en x, ¿no? Vamos a concentrarnos primero en x.
En X, ¿desde dónde a dónde va esta cosa? Que está aquí dibujada. De 0 a B. De 0 a B, ¿ok? De 0 hasta B. Es decir, esta parte va desde aquí, desde 0 hasta B. Y esta parte de acá, te estás olvidando, mire. Me estás diciendo que solo va desde aquí, desde el centro, hacia acá. Antes de 0 a 2. ¿Desde dónde entonces? No te escucho muy bien. Desde 2B. ¿Desde 2B hasta dónde? Hasta B. Dices así. Desde 2B hasta B. Desde 2B, verás dónde está 2B. Tú te estás diciéndome mal aquí, porque 2B está por aquí. Hasta B, B está aquí. Aquí estará el cuerpo. No, ¿no es cierto? Piénsale bien. Verás dónde está la ubicación de tu sistema de coordenadas. Está justo aquí. Entonces, este cuerpo, en el sentido de las X o en la coordenada de la X, sí o no que va desde menos B hasta B. Sí. Ah, ya. Entonces, desde menos B hasta B. Ahora tú mismo. Para el Y, mi sistema de coordenadas, ¿entre qué límites está ubicado este cuerpo para Y, ¿no? Porque ahorita nos vamos a concentrar en Y. ¿Entre qué límites debo integrar? Si quieres acá voy a poner el sistema de coordenadas. Te voy a copiar el mismo sistema de coordenadas que está ahí. Entre 0 y 2B. Ya. Entre 0 y 2B dices tú. O sea, alguien que viene a entender esto y dice, el cuerpo está entre 0 y 2B. Estará entre 0 y 2B, ¿no? Entre menos 2B y 0. Perfecto. ¿No es cierto? Entre menos 2B y 0. ¿Sí le ven? Esta cosa empieza desde una cosa negativa, de acá abajo empieza. Desde menos 2B. Va, sube, sube, sube hasta 0. Y de ahí ya no hay nada para allá arriba. ¿Cierto? Pues va desde menos 2B hasta 0. ¿Ok? Espero se entienda esa parte. Si no, tienen que pensarle un poco mejor cómo es que pusimos esos límites. Llama con más calma cuando tengamos un poquito más de tiempo. Ustedes en la casa tengan un poco más de tiempo. Ojo, fíjense en lo siguiente. Esta R yo tengo que integrar con respecto a X y Y. El R ya dijimos que no puede salir como una constante. No puede salir afuera de la integral. Es decir, que R es función de X y Y. Si le ven que R es función de X y Y. Si me paro más acá, el R depende de X y Y. ¿Cómo puedo expresar R como una función de X y de Y? R es X cuadrado más Y cuadrado. R cuadrado es X cuadrado más Y, ¿cierto? Porque la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Eso ya dijo Pitágoras. La integral desde menos 2b hasta 0, la integral desde menos b hasta b, y acá expresándole esta hipotenusa más bien como la suma de los catetos. Ahí está mejor expresado el R como función de X y Y para poder integrar, pues si no, no puedo integrar. No se pierden ustedes ahí. Si esto es R, la hipotenusa, esto es X, el un cateto, este es Y, el otro cateto, yo sí puedo expresar la hipotenusa como función de los catetos. Ahí sí voy a poder hacer la integral. Entonces vamos haciendo esta integral. Densidad, estos son constantes. Primero parece que me toca integrar con respecto a X. Entonces me queda menos 2b a 0.
Y si integramos con respecto a x, ¿cómo quedaría? X cubo sobre 3 más, esto sería una constante, y el cuadrado x evaluado entre b y menos b. Y todavía me queda pendiente integrar con respecto a y. No hay que jalarnos nada de la carpintería, porque si no, no nos va a salir la respuesta. Densidad por espesor, integral desde menos 2b hasta 0. Reemplazo donde esté x, le pongo b. Entonces me va quedando b cubo sobre 3 más y cuadrado b menos, donde esté x le pongo menos b. Entonces me queda menos b al cubo sobre 3 más y cuadrado, y donde esté x le pongo menos b de y. Igual, densidad por espesor por, antes de hacer esta segunda integral, buscámosle esto mejor. Una cosa negativa a una potencia impar, negativa. A lo que le rompa esto, positivo, ¿no es cierto? Vamos haciendo todos los pasos para no perdernos. Me queda positivo, más b cubo sobre 3. Igual acá, positivo, más by cuadrado de y. Perdón que vaya un poco rápido, pero nos estamos quedando un poco sin tiempo. Este término y este término iguales, me queda 2b cubo sobre 3. Este término y este término también son iguales, más 2by cuadrado. Y me queda pendiente integrar con respecto a y. Densidad por e por... Vamos a integrar con respecto a y. Integrando con respecto a y, esto es una constante, chequearán por favor. Entonces se quedó y más, aquí, integrando respecto a y, me quedaría y al cubo sobre 3. Y al cubo sobre 3. Entre los límites 0 y menos 2b. Donde esté y le pongo 0. Entonces me queda 0. Menos. Donde esté y le pongo menos 2b. Me queda 2b cubo sobre 3 menos 2b. Más 2b ¿no? Esperando no hacemos algún errorcito por ahí. Esto es una cosa negativa. Con este negativo se va a hacer positivo. Va a quedar 4b a la cuarta sobre 3. Aquí, un término negativo a una potencia impar, negativo. Con el negativo de acá, positivo. 2 al cubo, 8 por 2, 16. B, con b al cubo, b a la cuarta, sobre 3. Pues sumar 20, b a la cuarta, sobre 3. ¿Ya? Este es el I sub 0 para el caso de una placa del lado 2B que gira alrededor de su centro. Ay, que por cierto habíamos empezado con un espesor que asumimos E.
respuesta nos quedó expresada en densidad, que no es un dato que nos dieron, sino más bien nos dieron el dato de la masa. Entonces, en lugar de densidad expresemos masa sobre volumen. ¿Cuál es el volumen de esta cosa? Es 2B por 2B por el espesor. Ese es el volumen. Continuamos. Por el espesor, por 20, B a la cuarta sobre 3. Aquí algunas cosas que podemos simplificar. El E se va con el E. Mitad 10. Mitad 5. Un B con un B me queda la 3. Otro B me queda al cuadrado. Solución final. 5 tercios de mb cuadrado. Y esto era lo que quería demostrar. ¿Sí? ¿Recuerdan que ese es el dato que usamos para una placa que gira en la parte media de su lado superior y que tiene lado 2B? Siempre nos toca hacer esta integral, no importa si cambiamos el punto de giro, ya nos toca hacer esta integral. Nos va a cambiar posiblemente los límites de las integrales y nos va a salir otra respuesta. O si expresan el lado de otra forma, les va a salir otra respuesta. Entonces siempre hay que hacer esta integral. ¿Alguna pregunta ahí de cómo deducir el momento de inercia de masa? Profe, ¿y en las pruebas nos va a dar usted la fórmula o tenemos que igualmente deducir esto? Deducir. Les toca deducir, ¿ya? Porque me parece que inclusive en algún deber que yo les envié, digamos, tenían una barra que tiene masa y que está girando, si es que esto tiene una longitud L. Digamos que esta barra está girando alrededor de un punto que está a 1/3 de L. O sea, no está en la mitad, sino a 1/3. Ustedes tendrían que calcular el I sub 0 de esta barra. ¿Ya? Lo mismo. Integral de la distancia al centro de giro al cuadrado por un diferencial de m. Ustedes sí van a poder hacer esto. Porque aquí en clase hemos hecho cosas más complicadas. Hemos hecho discos, hemos hecho cuadrados. Lo único que ustedes tienen que hacer es tomar un pequeño diferencial. Un pequeño diferencial. Una pregunta. Ujú. Pero, por ejemplo, si es la barra y yo sé la inercia respecto al centro, ¿no podría usar solo el teorema de ejes paralelos y ya me saldría lo mismo? Ajá, sí. Puedes usar el teorema de ejes paralelos y encontrar en este caso el momento de inercia de masa. O si no te recuerdas de ese problema, simplemente le haces esta pequeña integral. ¿Ok? Para la barra es más sencillo. El teorema de ejes paralelos y lo encuentras. Posiblemente para este problema de nuestra placa no podemos usar ese teorema. Ya, ¿Ok? gracias. Muy bien. Por el día de hoy quedémonos ahí para que sigan haciendo sus ejercicios en casa, de sus deberes en particular, y nos veríamos la siguiente clase. ¿Ok? Ya, profe, hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Bueno, Inge, hasta luego, Chao. gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias. Gracias.